Todo lo que narraré es auténtico. No hay un solo rastro de mentira que me haya contado mi amigo. Cambiaré su nombre con la finalidad de proteger su identidad y la de los testigos de este diabólico suceso. El señor Darío, hombre de familia, responsable, con raciocinio y conciencia inquebrantable. Sin embargo, aquella noche de julio de 1978, en la colina de las Luciérnagas, quebrantó su salud y sucumbió en cama poco después. Y lamentablemente, la muerte lo reclamó ante el dolor de sus hijos. Aún recuerdo cuando murió. Estaba hospitalizado en una institución psiquiátrica en la ciudad de Guadalajara. Y a favor de no considerar su última estancia como influjo de este relato, el pobre logró despedirse de sus hijos antes de caer en una última convulsión. El legado que dejó Darío para sus hijos es la Casa M, Jalisco. Ninguno quiso aceptarla, dejándola en venta. Es más, se resisten a volver a su pueblo natal, no después de lo ocurrido. En la actualidad, la enorme casa de madera de 2 pisos muere con cada atardecer. Su madera es un cadáver expuesto ante la intemperie, envuelta en moscas verdes botella. La valiente decisión motivó más el interés de los habitantes a querer dejar su tierra natal, pero se hallan atados a un temor. M es un lugar mágico, enigmático y lleno de secretos. Yo crecí en O, Jalisco, a solo 2 kilómetros. Aún recuerdo cómo mis abuelos, que en paz descansen, me advertían no ir, negándose a dar una explicación. Mi abuelo decía, si existe un lugar donde Lucifer cayó después de ser expulsado, ese sería M. En un principio creí que se trataba de viejas supersticiones, hasta que se volvió realidad, cuando una noche de verano apareció Darío en el bar del viejo Pedro. Mi juego en la mesa del billar se detuvo, al igual que los pocos parroquianos que voltearon hacia él, o mejor dicho, todo el ambiente paró y se concentró en él. Pálido y con una desencajada mueca me hizo despertar mi curiosidad, misma que fue asesinada al verlo encanecido. Es como si hubiese envejecido 20 años de golpe. Su mirada perdida me invitó a tomar asiento frente a él y preguntar qué rayos había sucedido. Lo invité a tomar asiento y dirigí unas palabras. Él tardó en responder, y cuando por fin escupió la primera palabra, era como un sonido que surgía de una caverna de infinita profundidad. Reitero que Darío es un hombre congruente, de fe indeleble. Al verlo así no puedo rechazar que sentí compasión y hasta pena. No había tocado su tarro de cerveza y su postura era pétrea, como una gárgola. El mal en verdad existe, dijo con un temblor en su voz. Se aferró a la mesa redonda con la mirada perdida. Y no me refiero al crimen organizado o a la corrupción. Eso no es nada comparado con lo que viví en aquella maldita capilla. ¿A cuál capilla te refieres?, me aventuré a preguntar. La capilla del Cristo Negro. Al pronunciarlo, una estaca invisible atravesó su corazón mientras se sostenía de la mesa. La que está en la colina de las Luciérnagas, ¿verdad?, pregunté. Si mi memoria no me fallaba en aquel momento, había escuchado algunos relatos acerca de aquel lugar. Así es, y lo que te voy a contar, juro que es verdad. De repente,
Soltó la mesa y me aprisionó las muñecas. Por la tumba de mi esposa, debes creerme. Su voz se atascó en un torrente de lágrimas. Se disculpó por su reacción y prosiguió. Debes prometer que jamás, pero jamás, deberás poner un pie en ese maldito sitio. De repente, alzó de nuevo la voz, haciendo que todos miraran incómodos. Y no solo tú, ningún hombre, ninguna mujer o niño debe entrar en ese terreno blasfemo, en ese lugar abandonado por Dios. De repente recordé las palabras de mi abuelo. Si hay un lugar donde Lucifer cayó después de haber sido expulsado, ese lugar sería M. Y presté atención sin interrumpir a Darío. Antes de iniciar su relato, me hizo jurar otra vez que no debo ir. Lo hice y he mantenido mi promesa desde entonces. Y así inicia el macabro encuentro de Darío con la colina de las luciérnagas. Esto que te voy a contar demuestra que Lucifer existe. No es una parábola ni un mito. Toda la maldad se concierne en la capilla del Cristo Negro. Y no debe existir, pero lo está. Y creo que Dios lo permite para que el hombre crea y se arrepienta de todo corazón. Recuerda que siempre he ayudado al Padre Francisco en sus quehaceres. Desde que murió mi mujer no he dejado de creer. Es cierto que he dudado y ahora, con lo sucedido, mi temor al infierno se ha reforzado. Y reitero, que si el maligno existe es para que creamos. ¿Recuerdas las desapariciones de los niños en M? Quizá no estés enterado, pero las autoridades lo han manejado herméticamente, y los mismos pobladores han callado. Ha habido dolor, mucho dolor, pero nadie se ha atrevido a hacer algo. Todo el pueblo es cómplice. Desconozco qué carajos pasa. No sé si es por temor a represalias. No lo sé. Es una auténtica locura. Lo único que sé es que a los menores se les vio por última vez en las calles y nadie volvió a saber de ellos. El colmo de todo fue cuando Verónica, hija de don Julio, el dueño de las caballerizas, fue la última en desaparecer. El pobre también es viudo y la suerte no le ha mirado con buenos ojos. Ha tenido que vender sus mejores caballos. Pero en fin. Por poco pierde la razón cuando su pequeña no regresó a casa. Preguntó, desquiciado, a los chiquillos que estaban con ella. Estos respondieron que jugaban a las escondidas en las cañadas, cuando se alejó del grupo y se fue directo a la colina de las luciérnagas. Ellos no fueron a buscarla por temor a las leyendas que ahí se cuentan. La niña no les hacía caso, referían los menores. Don Julio ha perdido muchas cosas y no estaba dispuesto a dejar a lo único que le quedaba en esta tierra. Mi alma se quebrantó al verlo tan miserable. De hecho, ver a un hombre desgarrado es lo más lamentable en este mundo. Cansado de que las autoridades no hicieran nada, opté por ayudarlo y no solo eso. Ningún ser humano se ha atrevido a ir por su cuenta propia a la colina de las luciérnagas, nombrada también como la colina de los condenados, por la terrible y sangrienta guerra que los cristeros ahí dejaron. Pero la gente prefiere mejor el otro nombre. Es cierto que de noche las luciérnagas hacen un espectáculo maravilloso, e insisto, es un telón que cubre las desgracias ahí acontecidas. Si hay una persona decidida a penetrar la diabólica naturaleza de aquel sitio, era el Padre Francisco, un hombre de 50 años que ha pasado gran parte de su vida a la obra de Dios y la Santa Iglesia. En un principio se resistió, y no te imaginas mover cielo y tierra para convencerlo. Allí estábamos los tres, transitando por las cañadas, armados con linternas.
No hay animales peligrosos, pero el cura nos comentó que nuestra fe sería nuestra mejor arma. Él sostenía un maletín que tomaba con firmeza. Llegamos a pie a la colina de las Luciérnagas. Atrás quedaron las luces del pueblo, y hasta el mismo silencio no se atrevía a abundar entre los matorrales y árboles ominosos. Las cigarras y las aves nocturnas abandonaron todo coro de música. Entre nosotros no hubo palabra alguna. Las linternas iluminaban de manera escasa en el campo abierto. Esperaba a las luciérnagas, pero no estaban. Era como si hasta la misma madre naturaleza tuviera terror de estar ahí.